Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto los escandaliza. ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos chicos, queridos hermanos, estamos celebrando hoy, como ustedes saben, en esta tarde de sábado, siempre lo decimos, insistimos para que un poquito se nos grabe, ¿no?, la importancia que tiene el día domingo. El día domingo, para nuestra fe cristiana, es el día más importante porque el domingo, ustedes saben, es el día que Dios quiso que fuera el gran día para que Jesús resucitara. Jesús da su vida por nosotros, lo vimos bien claro en la Semana Santa, que todos los años celebramos de una manera muy profunda. El Viernes Santo, ese Viernes Santo primero de la historia, donde Jesús se entrega y después de sufrir su pasión, muere, como un gesto realmente de amor, un Dios que lo da todo. Jesús lo da todo, hasta su propia vida, para que nosotros tengamos vida. Ese misterio de la entrega de Jesús, que es el Hijo de Dios por nosotros, es un misterio realmente que nos supera, por eso le decimos misterio, porque no tiene explicación con nuestra razón humana. Nunca le vamos a encontrar la explicación, porque nos podemos decir, bueno, si es Dios, ¿por qué justamente eligió ese camino para salvarnos? Podría haber elegido otros tantos, es Dios, todo lo puede, todo lo sabe. Pero Dios en su sabiduría quiso que realmente fuera la muerte de su Hijo por nosotros, la entrega total de su Hijo por nosotros, en donde se nos demostrara a nosotros que el amor de Dios no tiene límite. Y también nos demostrara que la muerte no es el fin, sino que la muerte es el principio de la verdadera vida. Y Jesucristo dio la vida para que con su muerte fuera vencida la muerte y entonces diera paso después a la resurrección. Esa resurrección que tuvo lugar, como dice el Evangelio, un primer día de la semana. Así se lo llamaba en la época de Jesús al domingo. Todavía no tenía el nombre que le damos hoy. Entonces después con el tiempo sí adquirió el día de domingo, que significa, es una palabra en latín compuesta, día domine, es decir, día del Señor, porque es el día de la resurrección. Es el día de la Pascua. Entonces nosotros nos reunimos todas las semanas en el domingo y por eso lo adelantamos ya en la tarde del sábado, en esta tarde que se llama las primeras vísperas del domingo, ¿no es cierto? Y así nos reunimos a alabar a Dios, a cantar a su santo nombre, como lo estamos haciendo ahora, como lo hicimos recién en el Salmo y nos decíamos, miren qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo, qué bueno, dichoso aquel que pone en él su fuerza, que busca en él refugio. Es así. Y entonces nos reunimos también para escuchar la palabra. Y escuchamos la palabra que es un mensaje de buena noticia. Es un mensaje que quiere que nosotros realmente lo recibamos con el corazón lleno de fe y de esperanza. Y así nos levante, nos nutra, nos fortalezca. Porque a veces en la vida estamos bajoneados. Porque a veces en la lucha cotidiana de todos los días tenemos momentos amargos. Y a veces lo que pasa alrededor también nos bajonea y nos preocupa.
y las cosas que pasan en la familia, y los problemas económicos, y un montón de realidades en la vida que son parte de lucha, que nos cansa, y a veces sí, ¿no?, nos hace caer en la tentación de bajar los brazos. Por eso el Señor nos da una inyección de aliento, y nos dice: yo soy bueno porque te amo, mi bondad es para vos, mi bondad es eterna y llega a vos, por eso te creé, sos mi hijo, te di la vida, te di la fe para que vos puedas creer en mí. Y entonces así yo te quiero llenar de mi amor y quiero que creas en el amor que te tengo, ¿no es cierto? Por eso el salmista, como recién cantábamos con Agustín, nos decía, y nosotros también lo decíamos haciendo propio ese canto: miren qué bueno es el Señor. Hagan la prueba, realmente sientan la bondad, pruébenlo a Dios y van a ver que Él nos llena el corazón de paz. Hoy, entonces, en este 21º domingo, estamos viviendo y vamos avanzando domingo a domingo en la palabra y en el mensaje de amor. Hoy escuchamos estos textos que nos invitan a la reflexión profunda justamente sobre Dios. A Dios a veces pasa en general, no a nosotros solamente, al mundo más. A Dios a veces lo tenemos como una idea lejana. Es decir, creemos en Dios, pero no dice mucho más que eso. Creo, y ahí se queda. Y después vivimos una vida, todos los días, quién sabe, ajena a Dios. No porque nos portemos mal o hagamos cosas malas, pero que estamos muy enganchados, como muchas veces lo dijimos, al mundo, a las preocupaciones de la vida, y nos vamos olvidando de esa presencia de Dios y de lo importante que somos para Dios y que Dios es para nosotros. Y entonces, ¿qué nos pasa? En ese olvidarnos no podemos profundizar en nuestra relación con Él. Así le pasó al pueblo de Israel, escuchamos en la primera lectura, que cuando los israelitas, después de haber caminado durante tantos años por el desierto, una vez que Dios los liberó de la esclavitud de los egipcios y entraron ya en la tierra prometida, pasó que, claro, en esa tierra prometida que era de ellos, fueron ganando posición paso a paso. No fue de golpe que entraron y no había nadie y ya era de ellos, sino que había distintos pueblos que ya habitaban esas tierras mucho antes. Y estos pueblos que no conocían a Dios tenían falsos dioses. Ellos adoraban a dioses que se habían inventado y que creían que eran la divinidad, ¿no? Según sus costumbres, según sus culturas, según sus procedencias, que no eran la del pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando los israelitas se fueron, digamos, entrando y tomando posición, muchos de ellos, de estos israelitas, es como que se contagiaron de esas falsas divinidades. Con el paso del tiempo, algunos se olvidaron del Dios verdadero y entraron en otras costumbres que no eran las que Dios les pedía. Y rendían homenaje a esos falsos dioses, ídolos y demás. Entonces Josué, dado que veía que estaba el peligro de que la verdadera fe en el verdadero Dios corriera riesgo, los reunió a todos y entonces los puso así con libertad ante una pregunta. ¿Qué es lo que quieren hacer? A ver, ¿quieren dedicarse a los dioses antiguos que conocieron en Egipto? ¿Quieren dedicarse a adorar a los dioses nuevos que conocieron en esta tierra nueva? ¿O quieren seguir al verdadero Dios que realmente nos salvó y que obró y obra siempre en nuestro favor y tenemos pruebas de que obra? ¿Qué es lo que quieren hacer? Y dice que toma la palabra uno, el nombre del pueblo, y le dice: de ninguna manera vamos a seguir a falsos dioses, porque sería un error, sería volver para atrás, sería volver a la nada, porque esos dioses no existen. Nosotros queremos seguir al único Señor, ese Señor que nos liberó, ese Señor que nos dio esta tierra, ese Señor que nos creó y es nuestro Padre. Pobre de nosotros seguir a falsos dioses, ¿no? Y bueno, y de alguna manera sí renovaron la alianza, esa alianza que por haber estado en otras cosas habían como olvidado. Y entonces por eso cantábamos este canto. Nos acordamos de que Dios es bueno, de que Dios es el único Dios y de que Dios espera de nosotros que creamos en Él. Miren, Dios pide tan poco y al mismo tiempo pide tanto.
Es una paradoja, ¿no? Lo que digo, es decir, parecería contradictorio. Pero Dios pide muy poco y en ese poco pide tanto porque lo pide todo. ¿Qué es lo que te pide Dios? Que creas en Él y que en ese creerle en Él, como es Dios, le des tu corazón. Entonces pide solamente que creamos, no te pide otra cosa, pero esa acción de creer es entregarle tu vida. Y no todos están dispuestos a eso. Porque ahí aparecen los falsos dioses. ¿Y cuáles son los falsos dioses? No son los dioses como los de aquella gente de la época de Josué. Son otros dioses que nacen ahora, o sea, que están ahora. Les decimos dioses, le podríamos decir ídolos, pero también le podríamos decir actitudes. Egoísmo, falta de servicio al otro, buscar poder, caprichos, mentiras, chismerío, agresividad, olvidarme del otro porque lo quiero todo para mí, mentiras, injusticias, actitudes que brotan de corazones que no están unidos a Dios, porque si estaríamos unidos a Dios, nuestros corazones sanarían. Y las actitudes de un corazón unido a Dios, que se le da a Dios porque creemos en Él, son actitudes de corazones buenos, que pueden tener errores, porque humanamente somos todos humanos, débiles. ¿Y qué va a ser? Nadie es perfecto, pero no malos. Una cosa es la imperfección, otra cosa es la maldad. La maldad. Cuando porque no hago mis propios caprichos, hago maldad. Y si no me dan lo que a mí se me antoja, lo que yo quiero, me enojo con todos. Ese capricho que a veces tenemos. Tenemos los chicos, ¿verdad? Pero también lo tenemos los grandes, en otras dimensiones. A Jesús le pasó lo mismo. Fíjense que la segunda lectura nos da una pauta hermosa. Esta segunda lectura, que es un poco una lectura que tiene un origen en la antigüedad, donde existía mucho el machismo, el hombre prevalecía sobre la mujer y por eso Pablo escribe esta lectura donde dice que la mujer esté sometida al hombre y qué sé yo. En realidad hoy, si la traemos a nuestra vida, donde sabemos que el hombre es igual a la mujer y que no hay uno sobre el otro, sino está la igualdad del amor, entendemos algo importante, además de todo esto, es que Pablo compara el amor del hombre y la mujer con el amor que Jesús tiene a la iglesia, es decir, que Jesús tiene a nosotros. Por eso dio la vida por nosotros. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra vida? Nuestra vida tiene que ser como la de Jesús. Generosa y entregada, sea en un matrimonio, pero sea también entre hermanos, entre padres e hijos, entre amigos, entre parientes, entre todos. ¿Y cuál es la pauta que les digo yo? Que un poco creo que da esto. Y dice Jesús en una parte que la vamos a encontrar, ¿no? En definitiva, ahora no la encuentro, pero lo digo con mis palabras, en definitiva, esta gracia de poder entregar el corazón generosamente, sin ningún tipo de egoísmo, como Jesús se entregó por todos, eso lo da Dios. Hay que buscarlo y pedírselo a Él. Señor, saca de mi corazón todo sentimiento egoísta, todo sentimiento que solo piensa en mí, todo sentimiento caprichoso y de mala voluntad. Y dame un corazón como el tuyo, que es un corazón, como diría Jesús, manso y humilde. En la época de Jesús, escuchábamos en el Evangelio de hoy, ¿no? Evangelio de Juan, que Jesús, ¿se acuerdan que venía diciendo estos domingos atrás? Que Él es el pan vivo bajado del cielo y quien come de ese pan tiene vida eterna. Bueno, ¿qué está diciendo Jesús? El símbolo del comer es el símbolo de hacer propio lo que uno ingresa en el cuerpo. Cuando uno come, ya lo sabemos, esa comida pasa a ser parte de nuestro organismo. Jesús espiritualmente dice, y por eso se refiere a la Eucaristía cuando nosotros comulgamos, recibimos el cuerpo de Cristo y Cristo es parte de nosotros y nosotros ya somos parte de Él en una unidad de amor que se llama comunión, ¿no? Bueno, cuando Jesús expresaba eso a la gente de su época, muchos creían que estaba loco porque lo que creían que Él decía, ustedes me tienen que comer a mí. Y dice, este hombre está loco, ¿cómo nos vamos a comer su cuerpo? Y por eso se fueron. Como Jesús decía, entregarse a mí es entregarse a mi Padre y a los demás,
muchos dijeron, tu lenguaje, tu mensaje, es un mensaje muy duro. No se lo puede entender ni seguir. Y se fueron yendo. Y quedaron al lado de Jesús muy poquitos. Lo que demostró a Jesús y a varios, que toda esa multitud que al principio lo seguía ¿por qué? Porque 2 o 3 días antes Jesús había multiplicado los panes y más de 5.000 hombres habían comido. Y Jesús se lo advirtió. Le dice, ojo, ustedes me están siguiendo, no porque crean en mí verdaderamente, sino porque quieren beneficios de mí. No siguen al Hijo de Dios que viene a traerles la buena noticia de la vida. Siguen a alguien que les soluciona los problemas. Y Dios no es eso. Dios no es el milagrero, a quien yo voy porque es su mano santa, que tiene poderosos milagros y qué sé yo qué, para solucionarme mis problemas, sea de salud, sea económicos, sea sentimentales, sea de lo que sea. Ese no es Jesús. Ese no es Dios. Dios es el Dios del amor, que nos pide amor, porque como dice el dicho, amor con amor se paga. Y entonces, ¿qué dicen algunos? No, tu lenguaje es muy complicado. Mejor nos vamos para otro lado, porque esto no nos cierra. Y así sucede. Esto no nos cierra. Por eso Jesús termina diciendo, ¿ustedes también quieren dejarme? ¿Ustedes también están conmigo? Dice que le dice a los 12. ¿Qué quiere decir a los 12? ¿Por qué Juan utiliza a los 12? Porque los 12 representaban a las 12 tribus de Israel. Es decir, el pueblo judío que escuchaba la voz, los judíos que habían creído en él. Entonces les habla a ellos. Y Pedro, que representa un poco a la unidad del pueblo cristiano, por eso después es el Papa, el vínculo de la unidad, ¿qué le dice? Señor, ¿a quién iremos? No se puede ir a otro. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y ahí un poco termina la historia. Jesús tiene palabras de vida eterna. Pedro, en esta confesión de fe, reconoce que lo que hay que ir a buscar en Jesús son esas palabras de vida eterna, no la conveniencia, no hacer lo que a mí se me antoja, no que Dios me solucione mis problemas. Muchos usan la fe, sí, como una careta, la careta de la apariencia, ¿no? ¿Para qué? Y para sobresalir, para figurar, pero en definitiva no hay fe. El corazón está vacío, viven de una mentira. ¿Se creen que tener fe es eso? Es buscarse a sí mismo. Y si no consigo lo que yo quiero, bueno, como les decía recién, un corazón que destila veneno como sea, que hace mal, que se encapricha. El eterno adolescente que nunca quiere crecer. Y a veces nos puede pasar eso en la fe. Una fe adolescente en donde no entendemos que Dios nos está pidiendo cosas mucho más profundas. Entre ellos, amar como Él amó. Entre ellos, entregar el corazón como Él lo entregó. Sin esperar nada a cambio. Haciendo el bien sin mirar a quién. Esa es la gran noticia. Eso es el Evangelio. Por eso son tan pocos los que realmente lo entienden, lo viven y desde esa realidad siguen al Señor. Si no, como dijimos muchas veces, chicos, las cosas de Dios son aburridas. Nosotros también podríamos decir, como dijeron algunos judíos, no, otro día te escucharemos, seguimos otros caminos. No, porque Dios es aburrido. Porque las cosas de Dios no son divertidas. Entonces, ¿qué es más divertido? Y otras cosas, ¿no? Jugar a la Play, hacer lo que me gusta. Y las cosas de Dios son aburridas, pero ¿por qué no las tomamos o no las reconocemos como atractivas? ¿Saben por qué? Porque no le damos el corazón. Porque le tenemos que dar el corazón, no la razón. Y si le damos el corazón y dejamos que nuestro corazón lo ilumine Dios, vamos a actuar como actúa Dios. Actúa Dios con misericordia. Dios no juzga, Dios no condena. Dios es amor gratuito. Y el cristiano tiene que ser así. Pero para ser así, nuestro corazón tiene que estar impregnado de Dios. Si no, es pura apariencia. Vamos a dejarlo acá. Vamos a darle gracias a Dios. Y hoy estamos rezando por los catequistas, decíamos al comienzo, ¿no es cierto? Los catequistas son, en nuestro camino de Dios, una pieza muy importante. Porque en una etapa de nuestra vida, que puede ser en esta de ustedes,
o para algunos ya más adultos tal vez, o en otro momento de su vida, como previos al casamiento o lo que sea. Hombres y mujeres que tienen mucha fe y que se sienten convocados por Dios, prestan su tiempo y su servicio de fe y de esperanza para contagiar, para anunciar a los otros esta buena noticia. Y un catequista hay algo que lo caracteriza. Un catequista no es ni un maestro de escuela, ni un profesor que da clase, ni alguien que enseña cosas. No, un catequista es un testigo. Un testigo. ¿Y un testigo quién es? Alguien que manifiesta y comparte una experiencia del corazón. Eso es un catequista. Es lo que debe ser todo cristiano, en definitiva, ¿no? Alguien que experimentó en su corazón el amor de Jesús, que se sintió amado o amada. En su corazón experimentó que Dios la amaba o lo amaba como era, no como otros decían que tenés que ser. Y en esa realidad, en ese encuentro, en esa experiencia de fe, no de razón, de fe, sintió también un llamado, una voz que le dijo, te necesito, para que a través tuyo otros también me conozcan. Y le dijo, sí, Señor, acá estoy, contá conmigo. Mira que no sé mucho, Señor, que tengo que aprender mucho todavía, pero contá conmigo, porque yo sé que vos me vas a dar lo que necesito. Vos me vas a iluminar en mi mente y en mi corazón para decir y enseñar en tu nombre lo que haga falta. Y creyeron, y dijeron sí, y dieron su tiempo, y se pusieron a disposición de la comunidad. Hoy forman parte de un equipo que da esto, un testimonio de amor. Por eso le tenemos que dar gracias a Dios, chicos, hermanos, por nuestros catequistas. Y ojalá, y esto es muy importante y aprovecho, ¿por qué no?, para convocar a que cada uno de ustedes, que también son padres, y como padres son catequistas siempre, porque ustedes son los primeros catequistas de sus hijos, ¿no es cierto? Son ustedes los primeros que cuando los nenes van creciendo ya les van enseñando a hacerse la señal de la cruz, les van enseñando a rezar el Padre Nuestro, o los traen a la iglesia y les enseñan las imágenes y les hablan de Dios, como pueden, pero lo hacen, porque no se trata de saber o de decir cosas bellas, sino de transmitir una fe. Cuando los trajeron por primera vez, siendo ellos recién bebés, por ejemplo, ¿te acuerdan? Cuando recién nacieron y se dijeron, vos y tu señora, che, los tenemos que bautizar. ¿Te acordás? Entonces vinieron a la parroquia y los anotaron y le eligieron los padrinos. Y llegó el día y los trajeron siendo bebés y el padre los bautizó, confirmándoles el nombre que ustedes les dieron. ¿Se acuerdan? Ahí comenzó la catequesis, ahí comenzó la transmisión de la fe, cuando decidieron como papás creyentes que sus hijos recibieran a Dios y fueran consagrados a Dios, porque el bautismo es eso, una hermosa consagración de amor a Dios. Y después fueron creciendo. Y llegó el momento de entrar a catequesis, y ahí los trajeron para que empiecen a caminar hacia la comunión y la confirmación. Y así, ¿ven? Y ahí sí los pusieron en manos de la parroquia y de sus catequistas, que continúan, de alguna manera, la obra que ustedes papás comenzaron. La obra de Dios, porque es una obra de Dios, no es una obra humana. Nada de esto es obra humana, nada. Nosotros los hombres le damos formato humano porque necesitamos ponerle algún nombre, pero es Dios quien en su misterio de amor por el Espíritu Santo va formando. Cuando nosotros le decimos que sí y renovamos nuestra alianza de amor a Él, como Él, tomando la iniciativa, lo hizo primero con nosotros por Jesús, entonces Dios va formando la vida, va iluminando la vida y nos va ayudando a morir al hombre viejo, de a poquito, que es ese hombre que todos tenemos medio egoísta y terrenal, para que surja el verdadero hombre, que es el hombre nuevo, y podamos ir madurando en nuestra vida y creciendo en lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Que comprendamos de una vez por todas que en este mundo estamos de paso, que de Dios venimos y a Dios volvemos, y que yo tengo que vivir mi vida en este mundo en una clave más sagrada, porque mi vida es sagrada, tu vida es sagrada, porque la hizo Dios y le pertenece a Dios, porque está consagrada a Dios desde el día de tu bautismo.
Entonces, ¿por qué vivir de una manera tan profana, enganchada al mundo, como los falsos dioses que habla la palabra hoy? Y no vivir más unida a aquel que realmente hace nuestra vida algo sagrado. Y algo sagrado es sinónimo de ¿qué? De algo feliz, que te da dignidad. La dignidad de un hijo, de una hija, de un Dios eterno, de un Dios amor. Esto es lo que hoy nos habla Dios y esto es lo que hoy de alguna manera celebramos en el Día del Catequista. Damos gracias a Dios por estos hermanos, entonces, que un día realmente, y aquí están todos, porque un día ustedes pueden ser también catequistas. ¿Por qué no pensar, papás, estás acompañando a tu hijo, a tu hija en este camino, que un día el Señor a vos también te puede decir en el corazón, che, ¿por qué no te sumás al grupo? Somos pocos. ¿Y sabes que necesitamos catequistas? No tengas miedo, porque se empieza de a poco. Vení, unite, habla con las chicas, y hacete parte del equipo, y vas aprendiendo, porque uno aprende en la medida que va caminando. Y así, ¿por qué no? Un día también tener un grupo a tu cargo. Un grupo donde vos a estos niños, o no tan niños tal vez, les anuncies, les transmitas lo que Dios hizo con vos, que no es más ni menos que eso. Demos gracias a Dios por nuestros catequistas, también por los futuros catequistas, puede haber muchos acá, inclusive hasta los mismos chicos. Una vez que ellos, ¿por qué no? El día de mañana toman la comunión, la confirmación, y ¿por qué no? Ya de jovencitos empezar un camino, ¿o no? Podría llegar a ser. Si quieren, el Señor quiere. Entonces demos gracias a Dios. Y bueno, nada, demos gracias con humildad y digámosle a la Virgen, miren, la Virgen habrá sido catequista de Jesús. Cosa loca, ¿no? María, catequista de Dios. ¿Y sí? Porque como Jesús era varón, era hombre, necesitó de una madre y una madre le enseña. Y María le habrá enseñado con José las cosas de Dios. Y después Jesús fue desarrollando a medida que fue creciendo. Pero María. Entonces esta mujer, que es mamá de todos, sea también esta catequista de amor y que ella con su oración y compañía en la vida nos fortalezca y nos ayude realmente a vivir una vida sagrada, cada día más sagrada. Y lo sagrado es vivir en clave de amor. Que así sea.